Bendito sea el Señor Dios nuestro. Hoy tenemos un mensaje sensacional de la palabra de Dios, al cual le hemos intitulado Nadie verá al Señor. A ver, repite usted junto conmigo, nadie verá al Señor. Y vamos a levantar nuestra Biblia con nuestra mano derecha y repita junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. No volveré a ser el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Hoy voy a oír. Voy a escuchar la bendita palabra de mi Dios. Yo la meditaré, la memorizaré, la estudiaré y predicaré el glorioso nombre de mi Dios y Salvador, Jesucristo. Levantaré obra para Dios. Llenaré la casa de Dios de almas recién ganadas para la gloria, honra y alabanza de Jesucristo, Dios hecho carne, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, pues siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, las 4 de la tarde, hora de Londres, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Jerusalén, siendo las 9 de la noche, hora de Nueva Delhi, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el privilegio que nos das de transmitir tu palabra a todo el mundo. Y hoy hablaremos de esta enseñanza a la cual le hemos intitulado Nadie verá al Señor. Y la lectura la tenemos a la carta a los Hebreos. Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Alguien va entendiendo lo que dice la palabra? Para que lo cojo no se salga del camino. Y sigue diciendo la palabra del Señor, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, alguien diga nadie, nadie verá al Señor. ¡Qué tremenda escritura! Y nos sigue diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario
o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué pasaje tan tremendo de las Escrituras, cuyo énfasis es en la santidad. A ver, repita junto conmigo, el énfasis es la santidad. Dice el Señor en su palabra, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nos hace una narración de qué es lo que debemos de hacer. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué las manos caídas? ¿Sabe cómo es que uno viene al Señor Jesucristo? Con las manos caídas. Una persona que no ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, no es una persona que esté acostumbrada a alabar y adorar a Dios. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, levantamos los brazos. Y debemos hacerlo con las palmas de las manos hacia adelante, que es una señal de rendición y que no traemos absolutamente ningún instrumento de violencia. Entonces, todo lo que se hace tiene un sentido. Levantamos las manos. Cuando llega la policía, ¿qué le dice a la persona? Levante las manos. La otra cosa que dice es, déjame ver tus manos. ¿Verdad? A ver si no trae una pistola, un cuchillo, algo. Y luego, pues ya vienen otras cosas más pesadas. Tírese al suelo, le ponen la rodilla sobre la columna, le doblan los brazos, lo esposan y a veces los maltratan de una manera tremenda. Pero cuando nosotros levantamos las manos, lo que estamos diciendo es, Señor, aquí estoy en un acto de rendición absoluta, no traigo nada en mis manos, no traigo suciedad, mis pecados han sido perdonados, estoy en comunión contigo, vengo a adorarte, vengo a bendecirte. Y eso no lo puede hacer dos tipos de personas. Una, los perdidos, y otra, los caídos. Yo no sé si te has fijado que cuando tú no te encuentras en una buena condición espiritual, no puedes levantar los brazos. ¿Quién se ha dado cuenta? No sean mentirosos. No puedes levantar los brazos, porque hay algo que te impide levantar los brazos. Y eso que te impide levantar los brazos es el pecado. El pecado no nos deja hacer esto. Pero si verdaderamente estamos en comunión con Dios y no somos hipócritas, pues levantamos los brazos, enseñamos las palmas y adoramos a nuestro Dios. Alábele si puede. Y también, pues, nos dice la bendita palabra de Dios, las rodillas paralizadas, porque generalmente el creyente se encuentra en su zona de confort y no quiere hacer absolutamente nada. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que arreglemos nuestra vida,
seguid la paz para con todos. Esto es muy importante, ¿eh? Porque acuérdense de los dos travesaños de la cruz. Travesaño vertical, que es nuestra relación con Dios. Travesaño horizontal es nuestra relación con los demás. Hay gente que dice, yo estoy muy bien con Dios, pero está peleado con su esposa, está peleado con sus hijos, está peleado con los vecinos, está peleado con los compañeros del trabajo. El travesaño horizontal está dañado. Y un verdadero creyente tiene que arreglar el travesaño horizontal. Tú no puedes decir que estás en comunión con Dios si tienes ese travesaño lastimado. También nos dice la palabra del Señor, y la santidad sin la cual nadie, subraya la palabra nadie verá al Señor. Nos dice la palabra del Señor, ponga mucha atención en esto, porque aquí hay un juego de palabras que nosotros memorizamos. Dice, mirad bien, no sea que alguno, alguien diga alguno, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí va la fórmula mnemotécnica. Alguno, alguna, muchos. Otra vez. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso puede pasar en el hogar, puede pasar en la escuela, puede pasar en el trabajo, y tristemente puede pasar en la iglesia. Que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Alguno, alguna, muchos. Y luego nos dice algo interesante. Dice, acuérdense que ninguna palabra en la Escritura está puesta por accidente. No sea que haya algún fornicario, que incluye pornografía, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, perversiones sexuales, abuso de menores y todo otro tipo de perversiones que no voy a mencionar. O profano, es decir, que no le importan las cosas de Dios, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Oiga esto, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Alguien repita junto conmigo, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento para el arrepentimiento. No es cuando tú quieras. Hay gente que dice, bueno, yo voy a vivir mi vida a mi manera, voy a hacer de mi vida un desgarriate, ¿verdad? Y a la hora que me vea muy malo, pues simplemente me voy a arrepentir y me voy a entregar a Jesucristo. Error. Error. Dice la palabra, porque no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Imagínate que sea ese tu caso, que estés en una cama de hospital, lleno de tubos por todos lados, que veas la muerte inminente, y entonces tengas muy buenas 20 razones, 5, 10, 15, 20, para temer, y entonces digas, Señor, aquí estoy, perdóname, estoy arrepentido,
Me entrego a Jesucristo porque tú dices que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues no. No hay salvación. Esto es terrible. Nosotros cuando le estamos testificando a esa persona, no sabemos cuál es su posición espiritual. No sabemos si esa persona ya cruzó la frontera de la misericordia de Dios y ya no hay para él o ella oportunidad para la salvación. No hay oportunidad para el arrepentimiento, no hay oportunidad para la salvación, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. De modo que hay un tiempo. Hay un tiempo, hay una frase que dicen muchos cristianos, a mí no me gusta mucho oírla, pero bueno, dice, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí o sí? Muchos dicen eso. Entonces, yo no estoy diciendo que los tiempos de Dios no sean perfectos. Obviamente que los tiempos de Dios son perfectos, pero el asunto es que tú no sabes cuándo es el tiempo. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Esa es la pregunta importante. La respuesta es cuando tú oyes. Cuando estás bueno y sano y alguien te comparte la palabra del Señor. Cuando estás sentado en la iglesia, estás escuchando esta exhortación. Ese es el tiempo. No cuando ya estés dando tus últimos hálitos de vida, cuando ya todo está prácticamente perdido. Ese no es el tiempo. Y como decías, fornicario tiene que ver con todo eso que hablamos, y profano, que no le interesan las cosas de Dios, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Recordando dos cosas, había dos primogenituras. La primogenitura sacerdotal, que era el volverte cabeza de la familia desde el punto de vista espiritual, porque la descendencia de Abraham iba a ser Abraham, Isaac y Esaú. Pero como a Esaú no le interesaban las cosas espirituales, como a muchos creyentes, o que se dicen creyentes, no les interesa. La palabra de Dios está lejos de sus vidas. Coquetean con la palabra de Dios. Están en su casa o están acostados, la Biblia está cerca y están coqueteando con la Escritura. ¿Sabe qué llamo yo coquetear con la Escritura? ¿La ves? ¿La tomo? ¿La tomo? ¿La volteas a ver? Ay, tengo que leer. No he leído. Y ahorita ya estoy bien cansado. Tuve un día pesadísimo y no le he dedicado tiempo a Dios. Y entonces le das a Dios las obras de tu día. A Dios no se le pueden dar las obras. A Dios se le debe dar lo mejor. ¿Sabe cuál es la mejor hora para orar? Las 3 de la mañana. Desde el punto de vista numerológico bíblico, el número 3 representa la Trinidad: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy hay una herejía en la iglesia que enseña que solamente hay un Dios, una persona, Jesús. Y que Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre, y después de que Jesús ascendió, pues el mismo Jesús se presentó como el Espíritu Santo. Ese es un Dios
una persona. Eso es una herejía. Y eso está en Biblias. No crean que nada más es un asunto de una iglesia por ahí que se le ocurrió. No, está en Biblias. Hay otra herejía que dice que hay un Dios y dos personas. Pero nosotros sabemos que hay un Dios en tres personas. La persona del Padre, la persona del Verbo y la persona del Espíritu Santo. Hubo un momento histórico en la plenitud de los tiempos. Como dice la carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y el Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Esos 613 preceptos que Maimónides, uno de los padres del judaísmo moderno, sacó de los 10 mandamientos. Quiero decirte que de esos 613 preceptos, el 30% tienen que ver con el templo de Jerusalén. La pregunta es, si de esos 613, el 30% tienen que ver con el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿cómo le vas a hacer para cumplirlos? Y eso lo sabe todo judío. ¿Usted cree que no lo sabe? Y la razón porque las kipas son negras y los talits tienen franjas negras es precisamente por la destrucción del templo. En cambio, las kipas de los judíos mesiánicos son blancas o son de color, porque Cristo ha resucitado. Los talits, para aquellos que tenemos costumbre de orar con el talit o bendecir con el talit a la gente, traen franjas azules, que es el plan de Dios, porque el talit, si usted se fija, es la bandera de Israel. ¿Ya se habían fijado en eso? El talit es la bandera de Israel. Los colores de la bandera de Israel son los colores del talit. Y el talit, para tener la autoridad de Dios, debe tener un hilo de color íñigo, que es un color entre azul y morado. Tener los cordones que se llaman tzitzit, que representan el nombre de Dios, y unos cuadros en las esquinas que traen versículos de la Biblia. Entonces es todo una serie de cosas y razones, y para aquellos que están desconcertados quiero decirles que el talit lo diseñó Dios. No lo diseñaron los judíos, lo diseñó Dios. Dios especificó cómo debía ser el manto de oración. Y ya algunos saben que en aquellos tiempos pues no cabían 5,000 creyentes en el templo. Entonces lo que hacían era agarrar el talit, se lo ponían encima de la cabeza y automáticamente estaban en la presencia de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces ya se ponían a orar, porque no podían entrar, no había lugar. Entonces todo tiene una razón de ser si nosotros estudiamos. El mandamiento de la santidad se ha perdido.
en la iglesia cristiana, prácticamente ningún pastor habla de la santidad. ¿Sabe por qué no hablan de la santidad? Porque hablar de la santidad compromete al que está hablando. Y no nos queremos comprometer. Y han dejado en manos de gente exactamente que hace lo opuesto. Hemos dejado que gente que se dice cristiana enarbole principios monásticos o conventuales, donde lo que se hace es el pecado más tremendo ante los ojos de Dios. Y esto no lo digo con un corazón despechado, sino con pruebas que son de todo el mundo conocidas: homosexualidad, lesbianismo, pederastia. Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad, porque Dios no nos puede exigir algo que no nos ha dado. Uno de los nombres de Dios es Yahvé Makadesh, que quiere decir el Dios que santifica. Cuando Dios me dio el privilegio hace ya muchos años de estudiar este nombre de Dios, Yahvé Makadesh, tuve un descanso tan grande para mi alma, porque yo pensaba que tendría que hacer un gran esfuerzo para vivir una vida santa, y no es así. Si tú tienes el deseo en tu corazón, oiga lo que le estoy diciendo, el deseo en tu alma de vivir una vida santa, Dios te provee la gracia para que tú lo hagas. Y a eso se llama Yahvé Makadesh, el Señor nuestro santificador. Dele gloria, honra y alabanza. Dios nunca pide lo que no da. A ver, dígaselo a la persona que está al lado suyo. Dios no le pide diezmos al que no tiene. Lo que Dios ha provisto en esta responsabilidad que nos ha dado de buscar la santidad, oiga esto, consiste en librarnos del dominio del pecado, unirnos con Cristo y darnos el Espíritu Santo, que al morar en nosotros nos revela el pecado, crea en nosotros un deseo por la santidad. Oiga esto, por favor, un deseo por la santidad. Y nos fortalece en la búsqueda de la santidad por medio del poder del Espíritu Santo y conforme a la nueva naturaleza que nos da. ¿Sabía eso? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Nuestra alma, un espíritu que estaba muerto, que nacemos con él muerto, Efesios 2, 1 al 5, y que cuando recibimos al Señor Jesucristo, ese espíritu que estaba muerto, ahora tiene vida. Tiene vida. Y aparte nos da el Espíritu Santo. Yo estoy muy agradecido con el Espíritu Santo. Muy agradecido. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos hace buscar a Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace querer leer la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos hace querer profundizar en la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido con el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice que toda la gloria debe darse a Jesucristo.
y que el Espíritu Santo nos lleva a hacer eso. Por medio del poder del Espíritu Santo y conforme a la nueva naturaleza que nos da, tenemos que hacer morir las obras de la carne, es decir, del cuerpo. Nos dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ponga atención. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aunque el Espíritu Santo es el que hace posible que hagamos morir las obras malas, es algo que nos corresponde a nosotros también. La misma obra es, desde un punto de vista, obra del Espíritu Santo y obra del hombre también. Hemos aprendido que todo milagro tiene dos partes: la parte de Dios y la parte del hombre. La parte de Dios y la parte del hombre. Y este asunto de la santificación no es la excepción. Tiene una parte de Dios, tiene una parte del hombre. Nosotros somos salvos por gracia y somos santos por gracia. Pero tú tienes que tener la disposición. ¿Alguien tiene disposición? Unos no levantaron la mano. Cuando entramos en estos terrenos, empieza la bajada de las manos. Unos las suben, otros no saben qué hacer y otros las mantienen abajo. Resulta claro en este pasaje que Dios nos hace responsables de vivir una vida santa. Sed santos como yo soy santo. La primera vez que leí ese versículo le dije: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Santo como tú? No puedo. Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como yo soy perfecto. No debemos solo dejar de luchar y comenzar a confiar. Tenemos que hacer algo. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú has sido alcohólico, no tengas cervezas en el refrigerador. Que si tú has sido alcohólico, no tengas en algún lugar de tu casa escondida una botella. Que si tú has sido pornoadicto, no tengas ningún tipo de imagen a tu alcance, ni a través de páginas de internet, ni impresas, y oiga otra cosa, libros eróticos. Entonces tú ves a una persona que está leyendo un libro, pero al leer el libro está imaginando todos los pasos de fornicación o del... ¿Sabían eso? Hay muchas maneras de caer en el pecado de pornografía o fornicación. Una y otra vez en las cartas, y no solo en las de Pablo, sino también en las de otros apóstoles, se nos manda llevar una vida santa. El escritor a los hebreos, Apolos, en Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos dice:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en los creyentes, puestos los ojos en el pastor. ¿Dónde? En Jesús. ¿Qué defecto le ves a Jesús? Ninguno. Jesús es perfecto. Pero si nos ves a cualquiera de nosotros, tenemos pies de barro, todos, incluyéndome a mí, todos tenemos pies de barro. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Colosenses 3:5. El apóstol Pablo hablando nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Se fija que casi siempre va en primer lugar. Pecado sexual, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Una cosa es ahorrar y otra cosa es ser avaro. Nos dice también que nos despojemos del pecado y que corramos con paciencia. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Someternos a Dios. ¿Qué quiere decir someterse? No, es mucho más que obedecer. Es mucho más que sujetarse. Es como, volviendo a la comparación de aquel hombre que fue aprehendido con las manitas por atrás, esposado, para hacer todo lo que Dios quiera, a la hora que quiera, como quiera, de la manera que quiera. Eso es someterse, no nada más obedecer. Por ejemplo, 2 de Crónicas 7:14. Si humillaren mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraren y... ¿Por qué? ¿Qué no dijo que oraran? ¿Por qué dice y buscaren mi rostro? Porque hay algo más. Hay algo más. Aparte de la oración, buscar al Señor. De modo que el primer paso es someternos a Dios. El segundo, resistir al diablo. Y el resultado será que él huirá de vosotros. Recordando, Satanás es un enemigo vencido. Jesús en la cruz del Calvario no fue un fracasado. Jesús en la cruz del Calvario fue un triunfador. Y el triunfo de Jesús es nuestro cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador y Señor. Él triunfó sobre la muerte, la tumba, el infierno y Satanás.
muerte, tumba, infierno y Satanás. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces comprenderemos algunos de esos versículos. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. Es la responsabilidad que nos corresponde. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. Por lo cual, oh amados, en el versículo 9, segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el versículo 9. Entonces luego viene el versículo 14 y nos dice, por lo cual, oh amados, por lo cual, que es frase unión, recuerde las frases unión, una de ellas es por lo tanto, o por lo cual, oh amados, estando en esperas de estas cosas, ¿cuáles? La venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Procurar con diligencia, eso quiere decir con rapidez, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La palabra procuren, la frase procuren con diligencia está dirigida a la voluntad. Es algo que se tiene que decidir hacer. Si los creyentes pecamos, es porque decidimos hacerlo. ¿Me escuchó? Si un creyente peca, es porque decidió. Si un verdadero creyente peca, es porque decidió hacerlo. No porque nos falte la capacidad para decirle no a la tentación. Muchos toman mal la afirmación que dice, ¿no habrá para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Eso es segunda de Crónicas 20:17. Un pasaje totalmente fuera del contexto de la santidad. Donde hay que poner atención es en la última parte del versículo. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos una gran necesidad que Dios nos diga eso, que Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos una gran necesidad de que Dios nos diga que está con nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos esa gran necesidad
y por eso Dios lo repite a lo largo de las Escrituras. Romanos 13, versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, este es profético en este momento. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Le cae o no le cae? A mí sí. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los próximos 6 meses son vitales. No voy a decir que no le dije, Los próximos 6 meses son vitales para arreglar nuestra vida. Y es que yo no sé qué tengas que hacer, pero si verdaderamente tú quieres presentarte delante de Dios, ahora es el momento de arreglar tu vida. Y cuando digo arreglar tu vida, me refiero a todos los órdenes. Travesaño vertical, travesaño horizontal. La salvación está más cerca que cuando creímos. Pero es que yo ya soy salvo. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a la salvación consumada, que es la que tendremos cuando estemos en la presencia de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no levante la mano, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y ahí viene, y no proveáis para los deseos de la carne. No digas, es que las cervezas que tengo en el refrigerador son para los que me visitan. Porque cada vez que abras el refrigerador, Graciela te va a decir, come to me, come to me. ¿Entiende? Una Graciela llorona. Porque hay gente que dice, esta me la tomo para el calor y la otra para mí. ¿Verdad? Entonces Graciela está llorando. La chela, la cerveza, está llorando. Y entonces te dice, ven, ven. Y tú como iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir. Vamos a dejarla en corderito. Como corderito, ahí vas a tomarte la cerveza que se la ibas a dar a tu amigo que te iba a visitar. El Espíritu Santo, precioso, ha sido dado a todos los creyentes. Efesios 1:13, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y un sellado, oiga esto, porque hay un montón de cristianos y iglesias que dicen que la salvación se pierde. ¿Quién ha oído eso? ¿Qué dice que hace el Señor cuando hemos creído la palabra y el evangelio?
¿qué dice que hace? Nos sella. Y eso nos convierte ¿en qué? En propiedad de Dios. Entonces, luego te lo quita. Luego te lo quita. El único problema que hay es que tienes que estar seguro de que eres salvo. Porque si no estás seguro que eres salvo, no vas a perder la salvación. Ya eres perdido. Ya eres un inconverso. Y todo aquel que diga que la salvación se pierde, no conoce la palabra de Dios. Y sigue la palabra diciendo que las arras del Espíritu hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que nos da el Espíritu Santo mientras vamos al cielo. La carta a los Efesios nos muestra como 10 cosas que somos en Jesucristo. Estamos sentados en los lugares celestiales, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, somos hijos adoptivos de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Es que si el creyente que tiene dudas respecto a que si la salvación se pierde o no, entendiera que somos sellados y somos participantes de la naturaleza divina, ¿cómo puedes ir al infierno? Ya no sé si es falta de escritura o falta de cerebro. Y no le estoy echando a nadie, ni tiro piedras. Filipenses 2 del 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿No le gusta eso? Una enseñanza rápida. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se aprende a escuchar la voz de Dios? Oyéndola continuamente. ¿Cómo seguir escuchando la voz de Dios? Obedeciendo cada vez que oigas esa voz. Si tú cada vez que oyes esa voz, y es una cosa que es buena, que no va contra la Escritura, que es un mandamiento de Dios, hazlo. No te detengas, hazlo. Eso te va a preparar para oír más. Hasta que tu oído esté tan aguzado que puedas decir, como el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación es un proceso. Nosotros no recibimos a Jesucristo y nos convertimos en santos por experiencia. Recibimos la justicia de Jesucristo y automáticamente somos santos posicionalmente hablando. Pero eso no quiere decir, como ustedes ya lo saben, que nos comportemos como santos, ¿verdad? Somos santos, pero a veces no nos comportamos como santos, porque estamos en un proceso de santificación. ¿Qué nos dice Filipenses? A ver, ¿alguien? Bueno, dice varias cosas en Filipenses muy importantes, pero dice Filipenses 1:6. A ver,
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos producto terminado. Señora, tu esposo que tiene a Jesucristo no es producto terminado. Tampoco se agarre de esa excusa, ¿eh? Pero Dios está transformándonos día a día si tú quieres. Dios no va a violentarte si tú quieres. Leíamos en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nada de eso es un accidente en las Escrituras. Debemos confiar en el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Hay una gran diferencia entre el cristianismo de la moralidad, del legalismo y del falso puritanismo. En la carta a los Romanos, la confianza en el Espíritu Santo tiene como fin proporcionar una actitud. Y Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, le voy a decir que frecuentemente este versículo es mal citado, porque no se refiere a que todo nos los va a dar Dios, o todo lo vamos a hacer por causa de Cristo. Si leen los versículos anteriores, el apóstol Pablo está diciendo que él estaba acostumbrado a vivir en pobreza como en abundancia. En todo y en todo he sido enseñado. Entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en cualquier situación en la que yo me encuentre, desde el punto de vista económico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y ten la actitud de pedir perdón a Dios por tu falta de santidad, por proveer para los deseos de la carne, por no sujetarte al Espíritu Santo, por no buscar a Dios cada día en la palabra y en la oración. Pide perdón a Dios. El Señor Jesucristo está a la puerta. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no está hablando de todo mundo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Su mano derecha en su corazón, si está convencido de lo que hemos hablado. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, perdóname porque he hecho exactamente lo contrario de lo que dices en tu palabra. He proveído para los deseos de la carne, no me he sujetado al Espíritu, no hablo contigo, no acostumbro leer y orar diariamente. Acepto que cuando alguien
me confronta, descargo mi ira sobre esa persona y me monto en cólera, Dios, ando en la carne, pero no quiero seguir así. Esto se acaba hoy. Dame tu gracia, Yahvé Makadesh. Dame tu gracia para vivir una vida santa y agradable a ti. Te lo pido en el nombre santo de Jesucristo, mi Dios, Salvador y Señor personal. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, la respuesta que usted está buscando se llama Jesucristo. Fuera de este maravilloso libro, nada sabemos, nada podemos entender, nada podemos saber respecto a la salvación del alma, nada podemos entender sobre la persona de Cristo y su obra, su crucifixión y en su resurrección gloriosa, y por lo tanto no podemos alcanzar la salvación. Necesitamos de este libro. Muy probablemente este libro está en su casa, como he entrado yo en algunas casas, lleno de tierra, con papeles arriba, con un envase de refresco encima y a veces en el piso. Este es el libro más grandioso que hay sobre la faz de la tierra. Este libro es el regalo de Dios, es el testamento de Dios, es la última palabra de Dios para el ser humano, es el manual del fabricante. Todas las piezas descompuestas de su vida, aquí le dice cómo arreglarlas. El Señor le bendiga y le guarde. Bendito sea Jesucristo. Alabemos a nuestro Dios.